Saludos jóvenes, ¿cómo están? Seguimos trabajando con Scrum. Continuamos con la fase 2 de planificación y estimación. En esta oportunidad vamos a ver el proceso 10 que consiste en identificar las tareas. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en este punto? Ya recordando, ¿no? Las fases son inicio, planificación, estimación, implementación, revisión y retrospectiva y lanzamiento. En esta oportunidad seguimos en planificación y estimación, ¿ya? Ya hemos visto todas estos tres procesos. Ahora lo que vamos a abarcar es el proceso 10, que consiste en la identificación de las tareas, ¿ya? Hasta ahora solo habíamos visto hasta las historias de usuario. ¿Qué vamos a ver en identificar tareas? Las reuniones de planificaciones del sprint, la descomposición, dependencias, lista de tareas y la actualización de las historias de usuario comprometidas, ¿ya? Entonces, empecemos con las reuniones de planificación del sprint. Habíamos visto ya anteriormente que se realizan una serie de reuniones utilizando este marco de trabajo. Una de ellas son las reuniones de planificación del sprint. ¿Qué se hace en estas reuniones de planificación del sprint? Como su nombre lo dice, el equipo Scrum se reúne y planea cuál es el trabajo que se va a realizar en un determinado sprint, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se revisan las historias de usuario que se van a ejecutar en el sprint y se identifica qué actividades o tareas son necesarias para implementar estas historias de usuario. En otras palabras, la historia de usuario la vamos a desmembrar en tareas, cada una de las tareas con un objetivo en específico que nos van a ayudar a concretar esa historia de usuario. Ahora, el product owner o dueño del producto participa activamente realizando aclaraciones y apoyando en la toma de decisiones en estas reuniones de planificación del sprint. Ahora, veamos en qué consiste la descomposición. Como ya les venía adelantando, las historias de usuario se descomponen en tareas o actividades, ¿ya? ¿Qué es descomponer? Es segmentar, es partir, es fragmentar, ¿ya? Una actividad de alto nivel en varias de nivel más inferior y más detallado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a segmentar o descomponer nosotros? Vamos a descomponer las historias de usuario en tareas, ¿ya? Ahora, las historias de usuario del backlog priorizado del producto se las debe de segmentar lo suficiente, ¿ya? Para que ejecutando nosotros estas tareas, nosotros podamos crear los entregables del producto. Ahora, ejemplo de descomposición. Nosotros tenemos una historia de usuario. Como aquí puede ser, no sé, este es un ejemplo del proyecto que estamos trabajando nosotros, ¿no? De inventario y de ventas. Poder registrar, modificar o dar de baja los productos con sus características generales. Tareas. 1. Diseñar e implementar la clase producto. 2. Diseñar e implementar la tabla producto en la base de datos. 3. Diseñar la pantalla para el registro, modificación o baja de un producto. 4. Diseñar el diagrama de secuencia y o actividades para el registro, modificación y o eliminación de un producto. 5. Programar la validación de los campos de la pantalla de registro, modificación y o eliminación de productos. 6. Programar el guardado, modificación y o eliminación de productos. En este caso es una tarea sencilla, es una historia de usuario sencilla. Las tareas no siempre van a ser las mismas, ¿ya? Cada equipo o cada desarrollador
programa las tareas en base a la comodidad, ya en base a la experiencia que tengan. ¿Qué tareas son las que primero ejecutan y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, alguien puede preferir primero realizar el diseño de la pantalla, ¿no? La pantalla. Ya entonces esto lo dejamos a criterio del equipo. Este es simplemente un diseño, un desglose, una descomposición de esta historia de usuario en base a lo que yo estoy normalmente acostumbrado a realizar. Cada persona, cada desarrollador, cada equipo puede hacerlo de una forma diferente, ¿no? Aquí estamos hablando de diagramas, de codificación, de base de datos y demás, ¿no? De diseño, validación, etcétera, ¿no? Entonces, en el ejemplo de nuestro proyecto, yo voy a ejecutar estas tareas paso a paso para poder ejecutar o para poder cumplir con esta historia de usuario. Yo voy a seguir todo este proceso con ejemplos, ¿ya? Siguiente paso, dependencias. ¿Qué es una dependencia? Nosotros debemos de considerar las dependencias al momento de elegir o desmembrar en tareas. ¿Qué son las dependencias? Cuando una historia o una tarea depende de otra, ¿ya? Y esto se tiene que registrar también en algún documento, que en este caso va a ser el backlog del sprint, ¿ya? Ahora existen dependencias obligatorias, discrecionales, externas, cuando se trata de algún factor externo, o internas, cuando dependen de alguien del interior del equipo. Ya esto lo vamos a ver mucho mejor y más a detalle cuando lo estemos registrando en nuestro backlog del sprint. Lista de tareas. La lista de tareas debe ser actualizada y registrada en un documento ya con el cual nos hemos comprometido nosotros. Nosotros anteriormente del backlog del producto general hemos escogido ciertas historias que nos hemos comprometido a ejecutar en el primer sprint, ¿no? Entonces ahora vamos a elaborar una lista de todas las tareas que nos vamos a comprometer a ejecutar nosotros también en el sprint, ya desglosando las historias comprometidas, ¿no? Ahora, este documento debe incluir cualquier prueba o actividad de integración afín al incremento del producto. Y además, en este documento vamos a incluir estimaciones que lo vamos a ver también en las siguientes actividades, ¿ya? Y por último, actualizar las historias de usuario comprometidas, ¿ya? Las historias del usuario constantemente pueden llegar a surgir modificaciones, a sufrir modificaciones, ¿ya? Entonces, estas actualizaciones se deben de plasmar en el backlog, ya en el backlog priorizado del producto, como también en el backlog del sprint, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Esto lo vamos a ver mejor de una manera práctica. Yo les voy a pasar una plantilla donde vamos a identificar las tareas de las historias de usuario que nosotros vamos a ejecutar en el primer sprint, ¿ya? Esto se va a entender muchísimo mejor con el ejemplo que vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, aquí quedamos con la presentación. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.